La Voz de América presenta. Miles de fieles se despiden del Papa Emérito Benedicto XVI. El Vaticano hace historia esta semana. Le explicamos por qué. Ataques y contraataques en Año Nuevo. Rusia dice que fuerzas ucranianas mataron a 63 de sus soldados. Récord de cruces irregulares en la peligrosa selva del Darién en 2022. Podrían ser 600.000 personas más que se vayan el año que viene. La OEA advierte que el éxodo de venezolanos podría empeorar la situación este año. Y las promesas y retos de Lula da Silva en su tercer mandato como presidente de Brasil. Bienvenidos a la primera emisión del Mundo al Día del 2023. Iniciamos con información internacional. Un ataque ucraniano habría matado a decenas de tropas rusas. El hecho es considerado uno de los episodios más mortíferos desde que se inició la guerra. Jacopo Luzzi tiene el reporte. Las fuerzas ucranianas utilizaron cohetes guiados suministrados por Estados Unidos para impactar contra un edificio que alberga soldados rusos y municiones en la ciudad de Makivka, ubicada en la región occidental de Donetsk. El ataque, ocurrido en vísperas de Año Nuevo, es uno de los más mortíferos contra las fuerzas de Moscú en 10 meses de guerra. Ucrania afirmó que alrededor de 400 soldados rusos murieron, pero el Ministerio de Defensa del gobierno de Vladimir Putin dijo el lunes que el número era considerablemente inferior. Ninguna cifra pudo ser verificada de forma independiente. Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 2 misiles HIMARS como resultado del ataque de 4 cohetes con ojivas altamente explosivas contra el punto de despliegue temporal. 64 militares rusos murieron. Las muertes generaron duras e inmediatas críticas en Rusia. Un portavoz del gobierno instalado por el Kremlin en la región anexada de Donetsk calificó el ataque como un golpe masivo al ejército de Moscú, insinuando errores de los comandantes rusos. El enemigo nos causó las derrotas más graves en esta guerra, no por su frialdad y talento, sino por nuestros errores. Entre tanto, Rusia atacó la capital de Ucrania con drones explosivos el lunes por la mañana. Ellos tienen miedo, puedes sentirlo, y tienen razón de tener miedo, porque van a perder. Drones, misiles, todo lo demás no los ayudará, porque estamos unidos. A ellos solo los une el miedo. Jacopo Luzzi, Voz de América. Por otra parte, decenas de miles de fieles comenzaron a despedirse este lunes al Papa Emérito Benedicto XVI, recordado por sus posturas controversiales, pero sobre todo por su renuncia en vida al cargo. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo se desarrollará el histórico funeral. Invocamos la intercesión de la Virgen María, en particular por el Papa Emérito Benedicto XVI, que dejó este mundo. Así despidió el Papa Francisco a su predecesor, quien marcó la historia al ser el primero en dimitir el papado en más de 600 años, algo que algunos miembros de la Iglesia celebran. Esto no fue un signo de debilidad, sino de grandeza, de su libertad para decidir irse cuando hay un signo de que no es capaz de enfrentar los desafíos cotidianos del papado. Esto ha dado una visión más humana al papado, que el Papa es un hombre y depende de su fuerza física y mental. En el Vaticano, decenas de miles de fieles comenzaron a despedir este lunes el legado del Papa Emérito con largas filas para asistir a la capilla ardiente. Estoy muy sentimental. Mi hija nació en el momento exacto en el que él se convirtió en papa. Es una figura que la providencia dio en este tiempo oscuro, una luz que ayudó a entender lo que significa servir a Cristo y a la Iglesia, pero sobre todo un ejemplo de humildad. Se pueden sentir las emociones que tenía antes de morir. Esa fue mi impresión. Benedicto, quien permaneció hasta su muerte el pasado 31 de diciembre en el Vaticano, será velado en la Basílica de San Pedro hasta el jueves 5 de enero. Los protocolos son confusos al tratarse de un papa retirado, por lo que el funeral será histórico. Se espera que unas 35.000 personas acudan a dar su último adiós a Benedicto XVI durante los 3 días que permanecerá abierta la capilla. El jueves, las autoridades italianas prevén que unos 60.000 fieles estén presentes en el funeral en la Plaza de San Pedro, que será presidido por el Papa Francisco. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Mientras tanto, en Brasil, miles de fanáticos también presentaron sus respetos al 3 veces ganador de la Copa del Mundo, Pelé. El velorio se llevará a cabo en el Estadio de Santos, el equipo en el que el astro de fútbol brasileño jugó la mayoría de su carrera. Allí se celebrará una misa católica este martes antes de su entierro en un cementerio cercano. El estadio fue decorado con banderas brasileñas y camisetas con el número 10. Las gradas se llenaron de ramos de flores colocados por los dolientes y por clubes y jugadores de todo el mundo, entre ellos las estrellas Neymar y Ronaldo. También en Brasil, pero este domingo más de 300.000 personas se dieron cita en la toma de posesión de Lula da Silva, quien asumió la presidencia por tercera vez con el desafío de unificar un país dividido. Edgar Maciel nos amplía. En 2019, cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia del país, Lula estaba en prisión en Curitiba, condenado por delitos de corrupción en la Operación Lava Jato. 4 años después, absuelto, protagonizó un nuevo comienzo, su tercer mandato como presidente del país suramericano. Lula tomó las riendas de un Brasil con grandes desafíos económicos y bajo un ambiente político extremadamente polarizado. A nadie le interesa un país en permanente pie de guerra, o una familia que vive en desarmonía, no más odio, noticias falsas, armas y bombas. En su discurso, dijo que su misión será combatir las desigualdades y el hambre. En los últimos años, Brasil se ha vuelto a convertir en uno de los países más desiguales del mundo. Hacía tiempo que no veíamos tanto abandono y consternación en las calles. Obreros y trabajadores desocupados exhibiendo en los semáforos carteles de cartón con la frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdeme. Me ayuda. En el momento más simbólico de la ceremonia, un rompimiento del protocolo. Jair Bolsonaro, ahora expresidente, abandonó Brasil a mediados de semana. Viajó a Orlando, Florida, para evitar entregar la banda presidencial a su sucesor. Lula subió la rampa del Palacio del Planalto de manos de 8 brasileños de diferentes orígenes que fueron elegidos para entregar la banda. Después de la ceremonia, se reunió por decenas de delegaciones extranjeras, incluyendo la de Estados Unidos, presidida por la secretaria del Interior. Tenemos una asociación importante y de larga data entre Estados Unidos y Brasil. La administración Biden-Harris tiene la intención de aprovechar todas las oportunidades para ampliar y profundizar esa asociación que el gobierno del presidente Lula en los próximos años. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Casi 1/4 millón de migrantes irregulares registró Panamá en su territorio en 2022. La mayoría atravesó la peligrosa selva del Darién tratando de llegar a Estados Unidos. Desde Quito, Néstor Aguilera cuenta que esta ola migratoria incluye a un creciente número de ecuatorianos. Un 2022 sin precedentes. El Servicio Nacional de Migración de Panamá hizo oficial la cifra de migrantes irregulares que atravesaron su territorio el año pasado. 248.284 personas ingresaron bajo esa condición, un número que casi duplica a los de 2021. Del total de ingresos a la peligrosa selva del Darién, el 60% corresponde a ciudadanos venezolanos. En declaraciones brindadas hace 4 meses a la estación Panamá en Directo, la directora del servicio advirtió sobre los peligros. Yo he entrevistado a muchas personas, muchos venezolanos. Los haitianos era más difícil porque no hablábamos la lengua, pero los venezolanos me indican que si ellos hubieran sabido lo difícil que era pasar ese tramo de la selva, ellos tal vez no hubieran hecho el viaje. La migración de ecuatorianos también forma parte de esta realidad. Según Migración Panamá, en diciembre la mayoría de los migrantes provenía del país sudamericano. Para muchos, el destino final de la travesía es Estados Unidos. El aumento de ecuatorianos hacia los Estados Unidos se debe a múltiples factores, principalmente cuestiones económicas, cuestiones de violencia. William Murillo, fundador de 1-800 Migrante, un servicio que trabaja con migrantes ecuatorianos en Estados Unidos, dijo a La Voz de América que al llegar a la frontera entre ese país y México, enfrentan nuevos desafíos. Las cifras de ecuatorianos que están siendo detenidos, expulsados o deportados desde Estados Unidos son alarmantes.
En los 2 primeros meses del año fiscal 2023, en Estados Unidos ya se han detenido a 19,000 ecuatorianos. La migración regional fue uno de los temas que abordaron el pasado 19 de diciembre los presidentes de Estados Unidos y el Ecuador durante una reunión en la Casa Blanca. Ambos se comprometieron a ofrecer soluciones a la crisis hemisférica. Néstor Aguilera, Voz de América. Pérdidas humanas, desesperanza e insuficiencia de fondos dejó el masivo éxodo de migrantes venezolanos en 2022 a lo largo de todo el continente americano y según organismos como la OEA y ACNUR el 2023 depara retos mayores. Jorge Agobián tiene los detalles. 2023 arranca con grandes preocupaciones en materia migratoria para los venezolanos. Al menos 71 migrantes de ese país murieron en 2022, mientras transitaban a lo largo de la región, según un informe de la Organización de Estados Americanos. 21 venezolanos fallecieron en la selva del Darién, 18 murieron en rutas en países de Centroamérica y México, 14 se ahogaron o incluso hubo asesinatos en rutas del Mar Caribe, 13 se ahogaron intentando llegar a los Estados Unidos, más específicamente perdieron la vida en el Río Bravo y 5 fallecieron en Sudamérica. Según los cálculos de la OEA, 1 millón de ciudadanos de ese país emigraron en 2022. Y de acuerdo con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, se contabilizan en total más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo desde el inicio del éxodo. Y el panorama podría empeorar en 2023. En una matemática lineal, si 1.700 personas siguen huyendo diariamente, estamos hablando que aproximadamente 50,000 personas huyen al mes. Entonces, si eso tú lo proyectas a un año, bueno, podrían ser 600,000 personas más que se vayan el año que viene. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones advierten que se requieren $1.720 millones para asistir las necesidades de la emigración masiva que ha generado la profunda crisis política y económica en la nación petrolera. De todas las medidas coercitivas unilaterales. El gobierno de Nicolás Maduro ha desestimado el enorme éxodo de sus nacionales, mientras ACNUR afirma que sin la cooperación internacional, los programas regionales de apoyo humanitario deberán reducirse mucho más que en 2022, lo que puso a muchos migrantes al borde del abismo en países de acogida, según la organización. Jorge Agobián, Voz de América. En Tijuana hay descontento entre el gremio de periodistas tras la sentencia a 2 personas por el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez. Sin embargo, Vicente Calderón nos cuenta que las autoridades se han comprometido a continuar la investigación hasta encontrar a todos los implicados. Frustración y enojo provocó en el semanario Z la sentencia contra 2 de los involucrados en el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez. Pues creo que nos da mucha incertidumbre para lo que hacemos. La Fiscalía Estatal difundió retratos de los ejecutores, quienes llegaron a un acuerdo para ver reducidas sus penas, aunque el mínimo por homicidio sería 30 años. Ellos aceptaron su responsabilidad y pasarán 25 en prisión. Aún no podemos decir que ya hay justicia, ¿no? Sigue dando miedo. Sigue dando miedo saber con qué facilidad obtuvieron la dirección de Margarito, dónde vivía, sus horarios. Un tercer involucrado rechazó el acuerdo ofrecido por las autoridades e irá a juicio en abril próximo, mientras seguirá preso. En lo personal no me da ninguna tranquilidad o certeza, pues, de que el Estado vela por la seguridad de los periodistas. En enero pasado, días después del homicidio de Martínez Esquivel, también en Tijuana asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado. Dar justicia. El fiscal estatal se comprometió a dar con todos los responsables. Nuestro compromiso es absoluto para defender y proteger la libertad de expresión. En las audiencias quedó claro que el móvil del crimen contra el fotógrafo que colaboraba con varios medios fue la labor periodística. Me parece que quedan interrogantes abiertas. Una de ellas es dónde está el arma que usaron. Según la fiscalía, todos los involucrados son parte de una célula criminal al servicio del cártel Arellano Félix, dirigida por alias Cabo 20, sujeto detenido por otro homicidio y sospechoso de la autoría intelectual del crimen de Margarito. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Ya volvemos en El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En
momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Autoridades de Nicaragua prevén que en 2023 la economía crezca hasta un 4% pese a las sanciones de Estados Unidos a algunas de sus exportaciones. Donaldo Hernández conversó con expertos y nos dice qué otros factores influyen. El presidente del Banco Central de Nicaragua se mostró optimista sobre el comportamiento que tendrá la economía en 2023. Estima que por tercer año consecutivo tras la pandemia, el Producto Interno Bruto tendrá un crecimiento considerable. Estaríamos en nuestra estimación creciendo entre un 3 y un 4%. Sin embargo, economistas consideran que el crecimiento económico que experimenta Nicaragua se debe en buena medida al aumento de las remesas familiares. En Nicaragua, el principal indicador económico son las migraciones masivas de nicaragüenses. Casi el 8% de la población es una verdadera tragedia. Con esa posición coinciden otros analistas, quienes añaden que si bien es cierto las sanciones de Estados Unidos han afectado rubros como el azúcar y el oro nicaragüense, las remesas se han convertido en un factor amortiguador. Si no van más allá de ese tipo de sanciones que se renovan periódicamente, no va a haber ningún tipo de reacción del régimen nicaragüense porque no le genera ningún caos al gobierno. Según el propio Banco Central de Nicaragua, las remesas representan el 17% del Producto Interno Bruto. En los últimos 5 años, cerca de 500.000 de nicaragüenses han migrado a causa de la profunda crisis política y económica de la nación centroamericana. Donaldo Hernández, Voz de América. ¿Qué edad considera usted la idónea para ser presidente en los Estados Unidos? Esa pregunta es tema de debate en un país donde la edad promedio es de 30 años, aunque 2 de los posibles aspirantes a la Casa Blanca ya en 2024 sobrepasa los 70. Gonzalo Abarca con el informe. En política, la edad es más que un número, es un tema de discusión y el presidente Joe Biden lo ha abordado. Me siento muy bien, nada ha cambiado, estamos en buena forma y busco celebrar mis 58 años. Chiste aparte, Biden tiene 80 años, lo que lo sitúa como uno de los mayores líderes democráticamente elegidos. Su rival principal es Donald Trump, de 76 años, y hasta el próximo mes, la presidenta de la Cámara es la demócrata Nancy Pelosi, de 82 años. No buscaré la reelección del liderazgo demócrata en el siguiente Congreso. Para mí, la hora ha llegado para que la nueva generación lidere a los demócratas que tanto respeto. Los historiadores dicen que la edad es utilizada por ambos lados políticos para ponderar si los candidatos están capacitados para ejercer una función tan extenuante. El problema con los líderes que permanecen por mucho tiempo en el poder es que no capacitan efectivamente a políticos de edad media que los reemplazarían. Veremos un salto de políticos de 70 años a otros de 40 años.
Seguidores de candidatos mayores como Donald Trump insisten en que los de más edad están en perfectas condiciones para lanzarse a la política. Necesitas la experiencia de alguien avesado, necesitas la juventud física de Donald Trump, pero también su experiencia. Lo que sí parece un hecho es que los presidentes de Estados Unidos envejecen rápidamente en un trabajo que es considerado el más difícil del mundo. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Y usted no se mueva porque ya volvemos en El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Miles de mujeres en Estados Unidos buscan borrar su huella digital de los archivos clínicos en Internet por miedo a que tras el fallo de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto, sus datos personales queden expuestos. Gesell Tobías nos explica. Varias mujeres en Estados Unidos se preocupan ahora en no dejar en Internet información personal que revele datos de fertilidad y vida sexual. Una de ellas es Cara, quien a sus 15 años prefirió eliminar aplicaciones de seguimiento a su menstruación. Lo eliminé porque pase lo que pase, no me gusta que mi información salga a la luz. Algunos piensan que no aparecer en Internet es no existir, pero ¿hasta qué punto la web posee tanta información que puede tener implicaciones más extremas? Plantea preguntas realmente serias sobre los límites de la vigilancia digital y cómo se puede usar la misma información para atacar a las personas. Incluso, si algunas empresas cambian sus prácticas de privacidad, el problema es que hay cientos de sitios web y aplicaciones que recopilan información. Algunas aplicaciones permiten ahora utilizar sus servicios de manera anónima para proteger a sus usuarios, pero la policía, por ejemplo, podría acceder al historial de navegación con una orden judicial, lo que incriminaría a la persona en estados que son altamente restrictivos. La policía se acerca y dice, podemos mirar su teléfono. Es posible que no te sientas segura negándote, especialmente si estás en un hospital y te están examinando el resultado de tu embarazo. Defensores de derechos digitales han intensificado su llamado a empresas de tecnología para que limiten los datos de usuarios que recopilan y almacenan, al tiempo que buscan impulsar una mayor regulación del gobierno federal frente al tema de la privacidad digital. Gesell Tobías, Voz de América. Con barcos no tripulados, la Fuerza Naval estadounidense avanza tecnológicamente. Carolina Alcalde nos explica cómo la incorporación de estos prototipos resulta útil considerando la fortaleza de China en el Pacífico. Sea Hunter, Seahawk, Nomad y Ranger son los 4 barcos no tripulados que se han incorporado a las filas de la naval estadounidense, modernizando así sus herramientas de combate.
No hay agua, no hay baños, solo están destinados a ser conducidos por humanos para entrar y salir del puerto por seguridad. Comandante Daly lidera la primera división formada por barcos operados a distancia, o también conocidos como barcos de drones, embarcaciones que dice algún día podrían permitir a la Marina patrullar mejor los 165 millones de kilómetros cuadrados del Océano Pacífico, y es que así se asumirían menos riesgos. Creo que los vehículos autónomos o no tripulados, ya sea sumergidos o en la superficie, son más baratos, son más prescindibles en términos de no arriesgar la vida de los marineros. Pese a ello, expertos en seguridad consideran que podrían convertirse en un blanco atractivo. China, por su parte, podría considerar un buque no tripulado como un objetivo menos amenazante para probar un misil antibuque. Aunque es claro que a menor riesgo, mayor utilidad al necesitar responder a ataques de otros países, algo que se presume podría ser incorporado de manera más permanente en los próximos años. Carolina Alcalde, Voz de América. ¿Sabía usted que el que podría ser el mural de tapas de plástico más grande del mundo está en Venezuela? Se lo mostramos en minutos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El que podría ser el mural con tapas plásticas más grande del mundo se encuentra en Caracas y desde allí Adriana Núñez Rabascal nos muestra esta obra ecológica que busca romper el récord Guinness. Unas 300.000 tapas de botellas plásticas son la paleta de colores con la que el artista venezolano Óscar Olivares plasma su obra. Un mural de 270 metros cuadrados que se extiende por Guatire, una empobrecida ciudad dormitorio a las afueras de Caracas. Y yo creo que muestra perfectamente que aunque nos rodeen tantas cosas que no funcionan, podemos crear algo que sí. Pero además de eso, yo creo que tiene que ser muy motivador para los niños y jóvenes que sueñan con dedicarse al arte y que generación tras generación hemos escuchado que en Venezuela eso no da, que en Venezuela nadie le presta atención al arte, y aquí vemos todo lo que una obra de arte ha movido. Sobre el paredón blanco, las coloridas tapas dibujan las figuras de algunas aves características de Venezuela, como las guacamayas o el turpial, además de representaciones de fiestas culturales del país. Eso es todo lo que se recogió este tiempo que no hemos sacado cuenta. El mosaico fue elaborado con el apoyo de voluntarios de la comunidad, entre ellos niños de escuelas locales. Me parece una iniciativa muy linda porque siempre que sea pro del arte y de los jóvenes, es algo que además les promueve el reciclaje, porque así ellos ven que tienen que guardar las tapas en lugar de botar el plástico, pues ellos ya tienen la oportunidad de guardar las tapas y traerlas.
Este es el tercer mural ecológico que el artista Óscar Olivares, de 25 años, construye en espacios públicos de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y de esta manera llegamos al final de esta edición en El Mundo al Día. Con mucho gusto les informó Diva Lizeth Cash. Hasta la próxima.